y admito a todo el mundo. Buenas tardes a todos los que van llegando. En un par de minutos iniciamos. Hola Laura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenísimo. Ahora, en un par de minutitos vamos arrancando. ¿Sí? Damos un par de minutos de margen de tolerancia y 03 arrancamos. Ok, gracias. A los que van llegando, en 3 minutitos empezamos. Sigo saludando a los que van entrando, un par de minutitos y ya arrancamos. Bien, estamos en hora, vamos a iniciar. Ante todo, muchas gracias a todos por sumarse. Seguramente va a haber algunos colegas más que se vayan sumando en los próximos minutos. La idea era invitarlos a compartir en nombre de eBrokers y 3Destiny, invitarlos a compartir este webinar sobre realidad aumentada aplicada a lo que es el mundo de Pharma, a distintos tipos de actividades dentro de Pharma. Y dicho esto, y saludando unas cuantas caras conocidas que andan por allí, le paso el mando a Juan, que va a ser nuestro anfitrión en el día de hoy y que les va a estar contando un poco de qué se trata todo este tema. Así que gracias a todos por estar y esperemos que les sea de utilidad y de interés. Juan, todos Bueno, Laura, un placer. Muchísimas gracias. Antes que nada, bueno, agradecerle a todos los asistentes al webinar por el espacio.
Y bueno, si te parece, vamos comenzando con el webinar previsto. Bueno, arrancamos con el primer slide. En primer lugar, nos gustaría comentarles, nosotros somos 3Destiny, que junto con eBrokers estamos en este caso brindándoles esta charla. 3Destiny es una compañía tecnológica, somos una startup, por así definirlo. Estamos localizados en Argentina, tenemos el equipo disperso en diferentes sitios del país y tenemos operaciones en 4 industrias, lo que es la industria farmacéutica, el mundo automotriz, el e-commerce y el retail. Esencialmente estamos muy focalizados en pharma, donde tenemos casi el 80% de nuestra facturación proveniente de allí. Y tenemos, bueno, desarrollos a lo largo y a lo ancho del continente, de México a Argentina y a Chile, pasando por Perú, Colombia, Ecuador, Colombia y alguno en España. Nosotros somos una compañía, como les dije, joven, y estamos integrada por 25 personas. Pasamos al próximo slide, si les parece. Bueno. Ahí, se escucha un ruido, ¿verdad, Laura? ¿Puede ser? Sí, hay un micrófono que está prendido y no me deja desactivarlo, no sé por qué. No te preocupes. Les cuento rápidamente. ¿De qué se trata la realidad aumentada? ¿En qué consiste esta tecnología? Para ponerlo en palabras lo más simple posibles, es una tecnología que le permite al usuario final, sea el médico, el paciente, el rep, un dependiente de farmacia o quienes ustedes deseen, que pueda agregar objetos virtuales al espacio físico real donde se encuentra. ¿Y cómo va a ver esos objetos virtuales? A través de un celular o tablet. Ahí el video acompaña, si se escucha. Hacemos animaciones 3D. Son interactivas y permiten además incorporarle el recurso de la locución. ¿Bien? Muy importante enfocarnos en esto. Una tecnología, volvemos uno para atrás, por favor. Una tecnología que permite agregar objetos virtuales al espacio físico real. Como ven ahí, es muy simple. No se necesita la descarga de un aplicativo y funciona a través de la lectura de un código QR o a través de hacerle clic a un link. Así de simple. Como se ve ahí, con animaciones 3D, hiperrealistas. Ahí está, con locuciones y con botones interactivos. La gran diferencia para aquellos que lo confunden con realidad virtual, la realidad virtual requiere de otros dispositivos como HoloLens, Cardboards, HTC, los cascos famosos. Y además la realidad virtual transcurre en un entorno 100% digital. Es decir, la experiencia se desarrolla encapsulada del mundo real, 100% digital. Mientras que la realidad aumentada, volvemos al concepto, mezcla el espacio físico real con objetos virtuales. Todos conocerán la experiencia de Pokémon GO, que si bien es una experiencia de entretenimiento, de diversión, es el ejemplo mundialmente conocido de la realidad aumentada. Allí la vimos a gran escala, ¿no? Bueno, ahí muestra el video. Fíjense que siempre en el fondo se ve un espacio físico que es el que circunda al usuario final y no requiere más que un celular o una tablet y ni siquiera la descarga de un aplicativo. Volvemos a pasar al video. Fíjense cómo se ve el hombre de Vitruvio de Da Vinci, el cuerpo humano que es un atlas, uno puede interactuar. De eso se trata la realidad aumentada. Hologramas. Ese soy yo, que me presento ahí de manera virtual, con locución y con la posibilidad de que el usuario, el médico, el paciente, pueda elegir las diferentes secuencias. Si vamos al próximo slide, por favor. ¿Qué quisimos traerles aquí? Bueno, hay múltiples estudios, análisis, que acá les trajimos simplemente lo más relevante de ellos, que dan cuenta del estadio de cómo está el mercado hoy por hoy, sobre todo con una pandemia que nos ha atravesado, ¿no? Y la industria no ha quedado exenta de estos cambios de paradigma. Esencialmente nos quisimos focalizar en 4 o 5 puntos que hoy por hoy nuestros clientes nos dicen que esto es efectivamente así. En primer lugar,
una crisis del modelo one size fits all. Esto por ponerlo en palabras más simples. Es la necesidad de generar contenidos específicos para el médico, para el profesional de la salud, que sean actualizados y que sean de impacto. Acá puntualmente hemos notado que la pandemia lo que trajo es la necesidad de generar otro tipo de contenidos. No es novedad que hay múltiples fuentes de información para el médico. El problema radica, volvemos para atrás por favor, el problema radica en que el médico, si bien tiene al alcance de la mano muchísimas fuentes para actualizarse, para educarse profesionalmente, para profundizar una patología, esencialmente el punto de dolor es que hay tanta información y no hay tiempo disponible. Ese es un gran punto, ¿no? La necesidad de generar contenidos específicos a medida y cada vez con más foco, y sobre todo que generen impacto. Otro gran punto que este estudio puntualiza es que se ha producido una reducción sustancial en las visitas presenciales a los profesionales. ¿Qué generó esto? Una apertura muy marcada hacia canales digitales. Ya les vamos a comentar algo. Sabemos que esto se produjo inexorablemente de este modo, pero también sabemos que se ha producido una saturación, un agobio de los médicos también hacia los canales digitales. En este sentido les vamos a comentar cómo este tipo de tecnologías inmersivas generan una dosis justa de virtualidad y de impacto. Por otro lado, hay un punto muy importante. Tenemos un paciente cada vez más involucrado en el cuidado de su salud, cada vez más informado. Dice el estudio que serán cambios en el care flow, en el flujo del cuidado de su salud. Hoy llega el paciente al médico y probablemente sepa, tenga un marco que a veces es desinformación, pero en definitiva tiene algún grado de información. No sabemos si para bien o para mal, pero esto claramente es un punto que no podemos obviar y que hoy afecta al vínculo entre el laboratorio y el médico, y sobre todo al médico y el paciente. Por otro lado, también este estudio da cuentas de un proceso cada vez mayor en términos de control sobre los costos y los resultados en los tratamientos por parte del gobierno y los pagadores. Y esto nos ha generado otro tipo de vínculo, sobre todo con el laboratorio, dado que ellos también tienen que educar en la patología, educar en la molécula, y en ese sentido les vamos a dar buenas noticias. Y bueno, y por último, esto de agilizar procesos internos y desarrollar competencias específicas. En resumidas cuentas, ¿qué dice este estudio? Una necesidad imperiosa de transformar digitalmente los procesos en la industria y de desarrollar nuevas capacidades de cara a brindar otro tipo de respuestas a las necesidades del mercado. Acá me detengo un minuto, Laura. La industria no es una novedad, la innovación. La industria viene innovando fuertemente en lo que es R&D o investigación y desarrollo. Es una industria extremadamente innovadora en ese aspecto. Pero es cierto que también viene más rezagada en términos de innovar y de transformarse digitalmente de cara a la promoción, a los procesos comerciales y de promoción. Y esto es lo que viene a facilitar o a subsanar de algún modo la realidad aumentada. Si me permiten, por favor, pasar al próximo análisis. Este es un estudio de PricewaterhouseCoopers. No los quiero aburrir, no los quiero marear con tantas métricas. Lo que dice este estudio esencialmente es la relevancia que van a tener las tecnologías disruptivas en diferentes industrias y cómo van a afectar en lo que es GDP. ¿Qué es el GDP? Se los traduzco, es el Producto Bruto Interno a nivel global. ¿Cómo va a afectar? Estamos hablando de 1.092 billones de dólares. Y si se fijan a la derecha, van a tener por industria cómo va a afectar lo que es servicios y desarrollos, el entrenamiento y capacitación, también esto afecta a la industria, pero sobre todo me detengo en los 248 millones de dólares en lo que es el vertical de healthcare. Si se fijan, la línea
azul es realidad aumentada, la roja es realidad virtual. Exactamente. Fíjense el mayor crecimiento exponencial de realidad aumentada. Y acá volvemos un poquitito para atrás, no en el slide. La realidad virtual, si bien es mucho más disruptiva, por así decirlo, porque recuerden que transcurre en un entorno 100% digital y que se requieren cascos, cardboards, HTC, es claramente mucho menos escalable. Hoy es complejo pensar, sobre todo por el aspecto económico, ¿no? Hoy uno de estos dispositivos arrancan a partir de $4.000, $4.500. Nosotros también hemos hecho desarrollos en este tipo de tecnología, pero nos hemos reconvertido definitivamente en la realidad aumentada porque es algo que tiene muchísimo potencial de crecimiento, sobre todo para los laboratorios de cara a los médicos, al profesional, a los pacientes. Hoy en la región, en líneas generales, ni hablar de los médicos, tenemos esos datos, todos cuentan con grandes dispositivos, cada vez más dispositivos vienen aptos para soportar esta tecnología. No los quiero aburrir, pero estamos hablando de giroscopio y de un acelerómetro. Esto significa, para traducirlo, que esto es lo que justifica las proyecciones de crecimiento. Es mucho más escalable la realidad aumentada porque la soportan los pacientes, los médicos, los reps y los dependientes de farmacia que ya van a ver algo por allí. Fíjense que abajo tienen las proyecciones de crecimiento año tras año. Esto es un estudio de PricewaterhouseCoopers. Vamos, se escucha bien, ¿no, Laura? Y el resto, no hay ninguna... Bien. Bueno, a ver. Usos y ventajas de la realidad aumentada sobre los formatos tradicionales. Ahí a la derecha van a ver un video para clarificar mis palabras. Dentro de los usos, tenemos una suite de soluciones que abarcan más o menos 10 desarrollos concretos. Para no extenderme, el rep virtual es una de las soluciones más requeridas en Latinoamérica. ¿Qué hace el rep virtual? Es un holograma, como se puede ver ahí, que permite que el médico o el paciente tengan una experiencia de alto impacto en su hogar cuando ellos deseen, con locución y con botones interactivos. Esto no viene a reemplazar a nadie, esto es importante destacarlo. Esto viene a complementar la tan necesaria gestión humana. Esto viene a apoyar lo que es el rep de carne y hueso, solo que le damos un formato virtual, ¿sí? De hecho, hay casos que no les vamos a comentar, donde hemos hecho más de 40 reps, donde cada uno responde a cada uno de los hologramas, responde a cada uno de los reps con nombre y apellido, por ejemplo en Cono Sur. Genera otro tipo de impacto. Después tenemos el Vademecum virtual. Acá el Vademecum encontramos una oportunidad muy grande, sobre todo en aras de lo que los clientes nos mencionaron, ¿no? Era un pedido casi obligatorio de los reps a las áreas de marketing: por favor, necesitamos un entregable físico, si no casi como que no se concebía la visita, hay que dejarle algo al médico. Y había muchas coincidencias cuando nos mencionaban que eran costos elevados y no había seguimiento en términos de cómo interactuaron los médicos con esas piezas tradicionales. Reitero, no venimos a desplazar a ningún método, venimos a proponer nuevas iniciativas que estamos viendo que performan muy bien, sobre todo por algo que van a ver después, que es la posibilidad de medir, medir y medir. Después, por último, o bueno, redondeando, otra de las grandes soluciones son los lanzamientos de producto. Cada vez más tenemos la posibilidad de lanzar moléculas, hablar de mecanismos de acción, bien focalizado en la promoción. Y cuando hablamos del marketing OTC, que ustedes lo saben mejor que nosotros, hablamos de un mundo totalmente distinto a aquel que habla de la venta con prescripción médica, ¿no? Lo que prima en el marketing, en el trade marketing o en la venta libre, lo hemos visto, es otro tipo de indicadores. Acá lo que nos piden es diferenciarse de la competencia en el punto de venta, generar una experiencia a partir de la lectura de un código QR, por ejemplo, de un banner, perdón,
que de manera inmediata y simple dispara la acción, habilitando la cámara como muestra el video. En lo que es educación médica, estamos haciendo siempre de la mano de los médicos, de un MSL, donde son parte clave en darnos input. El laboratorio es el especialista en cada patología, en cada molécula. Y cuando hablamos de educación médica, hablamos de experiencias de alto impacto, donde el desafío, y lo estamos llevando a cabo con éxito, es darle una herramienta disruptiva al médico, que él la pueda ver cuando quiera, donde quiera, donde nos vamos a apalancar, y de hecho nos apalancamos en el input que nos dan los médicos. Nos dicen, este es un proyecto oncológico de bajísima incidencia poblacional, donde los oncólogos necesitan reforzar de qué se trata este proyecto. Y ahí hablamos de aspectos muy específicos, muy puntuales, nos ocupamos de punta a punta de la experiencia, de diseñarla en 3D, de darle locución, de dar botones interactivos, sobre todo buscando captar nuevamente y traer la atención del médico, que es el gran desafío de la industria, generar impacto. Eventos virtuales hemos hecho desde town halls para compañías multinacionales, hemos hecho congresos de venta, fines del año pasado, principios de este, y sirve para captar la atención de la audiencia, para evitar que apaguen la cámara, que apaguen el micrófono, y no sabemos bien cómo están participando. Hemos hecho congresos médicos, donde puede medir el laboratorio en tiempo real. Ahora les voy a contar algo más. Cuántas personas están participando, desde qué sitios geográficos y demás. En definitiva, el evento virtual es una herramienta que viene a generar impacto y aumentar la participación de la audiencia. Y por último, la educación y el engagement de los pacientes. Múltiples casos de PSP o programas de pacientes, donde el laboratorio lo que nos da son las preguntas frecuentes, modo de uso. Es decir, hemos visto cómo por diferentes redes sociales y demás reciben consultas de cómo se aplica tal dispositivo o cómo se toma tal comprimido. Lo que hacemos es generar un programa de alto impacto para canalizar, y vuelvo al punto, el laboratorio, mejor que nadie, sabe cuáles son las dudas de sus pacientes. Y lo que hacemos es generar una experiencia 360 con botones, donde una puede ser adherencia, modo de uso, ajuste de dosis, que reitero, busca evacuar las dudas de los pacientes. Es un salto de calidad en la forma de comunicarse y sobre todo que el laboratorio la pueda medir. Por último, ya después los voy a escuchar si hay dudas, perdonen si hablo muy rápido. Una para atrás, por favor. Ahí está. No podría obviar de que esta tecnología viene creciendo fuerte y la verdad es que la pandemia causó un punto de inflexión. Nosotros veníamos trabajando en la industria farmacéutica, pero en acciones muy focalizadas a lo que son los congresos médicos cuando eran presenciales. Lo que ocurrió, luego ya todos lo saben, nos permitió reconvertirnos, invertir en plataformas más ágiles, más escalables, y hoy en día, porque luego de la pandemia, la visita se transformó en 100% virtual y pudimos dar soporte, pero hoy es híbrida, mezcla. Entonces, nosotros, reitero, no requerimos que nadie descargue ningún aplicativo. El laboratorio puede integrar un link en un CRM que ya todos conocen, como Viva Engage, o los locales más chicos, hasta lo puede enviar un rep por WhatsApp, la experiencia, si la regulación lo permitiese. Lo que buscamos, quiero decir, es facilita el acceso del médico, del paciente, del rep, del dependiente de farmacia, y se adapta perfectamente al formato híbrido que estamos atravesando hoy. Y sobre todo, las ventajas. Cuando hablamos de ventajas, yo creo que la principal es el aumento del engagement, tanto del profesional de la salud como de los pacientes. Y no es una expresión de deseo de nosotros, de 3Destiny. Todos nuestros KPI, todas las métricas que tenemos de los más de 30 proyectos que tenemos caminando hoy, nos marcan de una manera contundente
y acá viene el otro slide, de cómo vienen aumentando de manera gradual los usuarios de la experiencia. Cuando hablamos de métricas, hablamos de una plataforma como Google Analytics. Ustedes pueden configurarlas como quieren. Estos 4 son los principales. Cantidad de visualizaciones, número de usuarios, geolocalización de los mismos. Están en Buenos Aires, en Córdoba, en Bogotá, en Lima, en el DF, en Acapulco, en Monterrey, en Santiago. Perdonen si omití alguna de las ciudades o localizaciones de los asistentes. En Montevideo, en Asunción, en Quito, en Guayaquil, en Madrid. Y podemos también saber la duración promedio de cada experiencia. Y después, por último, también en general lo que más informamos es cuáles son los botones más elegidos. Es ajuste de dosis, es indicaciones, es mecanismo de acción, es posología. Eso lo vemos y ustedes lo ven en tiempo real. Y además hay otra serie de indicadores que ustedes los pueden configurar ad hoc. No los quiero aburrir, pero les va a dar en tiempo real cómo está performando esa campaña. ¿Y por qué es valioso? Porque esto se puede reenfocar y en general, y esto no lo he dicho aún, no son acciones que duran un fin de semana, una semana. En general, son acciones que duran a veces más de 6 meses o un año, donde se van actualizando. ¿Para qué? Para darle todo el tiempo la necesidad al profesional de la salud, al paciente, al rep, la curiosidad de volver a ingresar. Y acá es donde generamos actualizaciones que en general son de 2 o 3 meses. ¿Bien? Imagínense un holograma de un profesional que cuenta 20, 30 patologías oncológicas y que no lo actualizamos nunca. Seguramente va a ir increyendo la cantidad de interacciones que tiene, pero va a haber un punto donde se va a mesetar y otro donde van a caer. Hay que darle permanentemente información para que de manera habitual sientan la curiosidad, se sientan atraídos por la herramienta. Con esta forma de actualizar las experiencias, les garantizo lo que ocurre es que con notificaciones, con mails, el profesional o el usuario se entera de que no hay nuevos contenidos cargados y disponibles. Muchos son de índole técnico-académicos. Otros tienen que ver con alguna modificación en el texto. Otros tienen que ver con papers, con imágenes visuales. Y otros son nuevos 3D. Eso se puede customizar sin ningún tipo de problema. En definitiva, se trata de generar experiencias que capten la atención del médico. Ese es el mayor desafío que hoy la industria tiene, ¿no? Sacarlo de ese agobio, de tanto webinar, de tanto Zoom, de tanta plataforma virtual, para transformarlo en una experiencia corta, efectiva, que le va a dar lo que él está buscando, donde él quiera y cuando él pueda. Vamos al último, por favor. O a uno de los últimos. Venimos bien, Laura, con el tiempo, ¿verdad? Entiendo que sí. Casos de éxito. Bueno, a ver, sí, nos costó realmente poder elegir los 4 más importantes. No es en términos de facturación, no es en términos de descarga. Sí tienen diferentes componentes que nos inclinaron al equipo directivo de 3Destiny para elegir estos casos. El primero es un gran laboratorio de neurociencias a nivel mundial, muy focalizado en Alzheimer, en esclerosis múltiple y en atrofia muscular espinal. Lo que hicimos acá fueron desarrollos hiperrealistas de bebés, uno sano, otro afectado a una de estas patologías, que es AME, que permitía rápidamente al médico generalista, al pediatra, identificar de manera temprana diferentes puntos en el 3D. Ellos tenían una pieza en formato impreso y nos plantearon la idea de transformarla en una experiencia de mucho más impacto con este tipo de tecnología que se llama realidad aumentada, ¿no?
Entonces el médico con un celular podía ver a la izquierda del display de la pantalla el bebé sano y a la derecha podía ver el bebé afectado a esta enfermedad. Y nos focalizamos en 11, como dicen ellos, red flags o banderas rojas. Uno en la boca, otro en la muñeca, otro en la pancita o barriga, y así sucesivamente, donde el médico, oprimiendo el celular en esas banderas rojas, aparecían cosas. En la panza respiraba muy rápidamente el bebé afectado, marcando una dificultad respiratoria acelerada, para ser más técnicos. En el llanto se escuchaba un llanto mucho más tenue y más chillido. En la muñeca le pusimos una sonaja y se le caía. Y lo mismo con el bebé. Eso trajo, bueno, la verdad que fue casi que nuestro orgullo, porque han habido cartas de agradecimiento al laboratorio a raíz de la ventaja inmensa que tiene para un niño, para un bebé, poder detectarle de manera temprana esta enfermedad, siendo que el pediatra no está tan familiarizado y lo pudo derivar al especialista. En segundo lugar, tenemos otro gran laboratorio farmacéutico líder a nivel mundial, con más de 150 años de trayectoria, presente en más de 77 países, con un staff de más de 100.000 empleados a nivel global. Lo que fuimos fue desarrollar una experiencia para una campaña de awareness sobre la candidiasis. Esto nos permitió, la acción permitió aumentar la interacción en más de un 100% de los pacientes y sobre todo posicionar al producto en la comunidad médica. Tercer caso, una primera compañía inicialmente latinoamericana, biofarmacéutica, enfocada en innovación, con presencia en más de 10 países en la región. Desarrollamos animaciones virtuales en 3D, hiperrealistas, para comunicar mecanismos de acción de un producto oncológico, ¿sí? Cáncer de mama. Captó la atención de los médicos y sobre todo facilitó la manera en que ellos se comunican con los pacientes y de un modo mucho más innovador y efectiva. El laboratorio pudo con esta acción potenciar la promoción médica con tasas 3 veces más altas respecto a las conseguidas con literatura o con métodos tradicionales. Sobre todo, sí, con métodos tradicionales. Por último, el último caso, un laboratorio farmacéutico latinoamericano, presente en más de 18 países de Latinoamérica, con más de 1.800 productos en su portfolio y con acción y con didáctica en características de acción terapéutica del producto. Eso facilitó mejorar el contacto entre el rep, los médicos, entre estos y los pacientes, sobre todo llegando a duplicar las tasas de interacción. Esto en línea general, no los quiero aburrir. Hemos hecho hologramas y estamos haciendo a lo largo de la noche de Latinoamérica que replican, como les dije antes, no solo a un MSL o a un médico, sino también a todos los reps que tiene ese laboratorio, porque están cambiando el paradigma de visita, con hologramas que tienen locución y tienen botones y hasta tienen links de redireccionamiento a su email. Reitero, todo esto sin la descarga de un aplicativo. Esto es muy importante porque posibilita y facilita que la puerta de entrada a la experiencia sea mucho más ágil y escalable. No los quiero aburrir, estamos en tiempo. Si hay preguntas, y por último, los quiero invitar a que escaneen con su móvil, con su celular, este QR y puedan llevarse de regalo alguno de los hologramas que tenemos nuestros, obviamente porque somos muy celosos de respetar los convenios de confidencialidad que todos sabemos que rigen en la industria. Totalmente abiertos y agradecidos por la atención, el respeto y a escucharlos si hubiera alguna pregunta. Antes de que surjan las preguntas, aprovecho a hacer 2 o 3 comentarios breves, digamos, reforzando lo que comentaba Juan, donde acá la idea es que la realidad aumentada genera como una capa más de alto impacto para cosas que antes uno relataba o mostraba en 2D.
¿Está bien? Yo puedo agregarle un objeto que no existe, como mencionaba lo de Pokémon Go. Imagínense que puedo ver cómo se vería una afección en mi piel, cómo está hoy y cómo estaría curada, por ejemplo, si soy un paciente. Si tengo dudas respecto al diagnóstico y soy un médico, como el caso que contaba de Ame Juan, digamos, puedo tener pistas mucho más fáciles de ver y de comprender, en especial en todo lo que es enfermedades raras, donde es muy difícil capacitar a gran cantidad de médicos que muy rara vez van a ver a un paciente. Pero esto da como un primer approach de cosas fáciles de visualizar, que no necesito leer 10.000 hojas para enterarme, digamos, tengo ahí como el screening. Tengo la posibilidad desde lo educativo, digamos, de interactuar con el cuerpo humano, de meterme adentro de un hígado, de ver cómo se ve un hígado común, un hígado graso, o cómo se ve antes o después del tratamiento, o cómo es el proceso de cicatrización de una herida y meterme adentro, ¿está bien? No ver un video en 2D que me lo muestra, sino meterme adentro y ver cómo funciona. Puedo generar experiencias que tengan que ver con la adherencia, que ha funcionado muy bien, por ejemplo, en niños o en adolescentes o en jóvenes, incorporando cosas de gamificación, ¿está bien? Piensen en adherencia, piensen en los niños y en un juego que me permite, además de aprender qué me pasa y por qué me pasa, sumar puntos si tomo la medicación cuando la tengo que tomar o cosas por el estilo. Y le permite al médico explicarle al paciente, ¿sí? O sea, yo puedo, médico, usar la aplicación para explicarle a mi paciente qué tiene, qué le pasa, cómo se usa el producto. O sea, no es solo rep médico, sino médico-paciente, ¿está bien? O laboratorio-paciente. Nada, es infinito el mundo de posibilidades. La idea de esto es, uno de los factores críticos de éxito hoy en día es diferenciarnos. La realidad aumentada ayuda a esa diferenciación. El otro factor crítico de éxito es lograr captar la atención y hacernos un espacio en la mente del médico. Bueno, esto es una herramienta que ayuda. Por supuesto, la cáscara sola, sin el contenido que ustedes le pueden poner, no sirve para nada. ¿Está bien? Pero es una herramienta que ayuda a potenciar todo eso. No los aburro más, era Laura, solo gracias por ese... reforzar, mejor que yo, Laura, impecable. Gracias por reforzarlo. Y quiero agregar al respecto, recuerden que el concepto central de realidad aumentada es la posibilidad de agregar objetos virtuales al espacio físico real. Esto que Laura ponía perfectamente en palabras, en ejemplos. Hemos hecho desarrollos, nos costó, por eso les decía, elegir los casos de éxito, donde hemos diseñado, como describía Laura, el sistema respiratorio superior, el sistema respiratorio inferior. Hemos hecho atlas del cuerpo humano que el laboratorio nos pidió y nos dijo, no hablemos del producto, démosle una herramienta tecnológica al profesional, al médico, para que pueda interactuar y facilitémosle la vida, para que sea más claro a la hora de comunicar la patología que tiene. Piensen que esto tiene animación, tiene locución. Vi varias preguntas, Laura, por ahí. Sí, hay en el chat varias preguntas. La primera es, ¿cómo es el proceso de trabajo? Dice, los 3D, los mecanismos de acción que mostraron, ¿cómo sería un proceso, un flujo de trabajo? Y la Bien, otra pregunta es, ¿cuánto se demora? bien, excelente. Bueno, con respecto al proceso de trabajo, el requerimiento de la información, tenemos un equipo muy robusto en el área de desarrollo que lo que hace es nutrirse del input que nos da el laboratorio. Nosotros nos ocupamos de punta a punta de la experiencia, de todo el proceso. Diseñamos el 3D, lo animamos, creamos el link, le damos locución, le damos voz, le damos el hosteo en la nube, le vamos a dar los reportes. Nos ocupamos de punta a punta de la experiencia y del entregable. Sí, y agradezco la pregunta, solemos, y acá está el éxito de todos nuestros proyectos, incluir el expertise, el conocimiento, el know-how de cada área terapéutica que nos contrata de cada laboratorio. Ustedes, los clientes, los laboratorios, son los especialistas en cada producto, en cada patología. Los citamos a diferentes reuniones, pre-kickoff, kickoff, donde entendemos cuál es el desafío de ese producto, de ese proyecto de educación profesional, de ese atlas. Ustedes nos van a nutrir a nosotros y nosotros los vamos a transformar en una experiencia de alto impacto, que además van a poder medir, porque lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, hacemos de punta a punta la experiencia, contestando la pregunta. En cuanto a los tiempos, estamos con muchísimos proyectos, siempre hay espacio para más, y hoy más o menos el lapso es de
mes y medio, 2 meses, depende de la envergadura de cada proyecto, ¿sí? En 2 meses, sin lugar a dudas, entregamos cada uno de los proyectos. Bien, No sé acá si hay se algunas responde. preguntas más. Hay, bueno, sobre costos, imagino que ese va por privado y contra propuestas concretas, pero no son cosas imposibles, ¿sí? No estamos hablando de cientos de miles de dólares al cubo, estamos hablando de cosas accesibles para Latinoamérica. Consulta al rep virtual, ¿se le podría dar un comportamiento de respuesta tal como un chatbot? 100%, absolutamente. Es uno de los desarrollos, donde hay botones interactivos, donde el laboratorio nos entrega, no es un chatbot en tiempo real, sí entregamos qué es lo que el laboratorio le interesa. Las respuestas las preguntas que ustedes ya tienen mapeadas, en general hacemos botones interactivos con lo que el laboratorio nos dice, queremos que conteste esto, esto, esto y esto. Y el paciente o el médico puede apretar esos botones y van a salir el audio, que genera mucho impacto, el 3D con locución, con texto, si así lo quisieran. Perfectamente viable. Bien, hay otra pregunta que dice experiencia en Centroamérica y cómo podemos contactarlos. Contactarnos pueden a través de el mail. En la próxima filmina, Laura, perdón. Ok, pongan próxima filmina con los contactos. Y podés hablarle de la presencia en Centroamérica. No sé si en Centroamérica han hecho algún proyecto. Sí, tenemos varios en México, en América Central y el Caribe también, para el clúster de PACA. Depende del laboratorio, unos es PACA, otros México, Colombia y el Caribe, depende de cada laboratorio. Tenemos cerca de 5 proyectos en América Central. Y ahí tienen mis datos de contacto, con muchísimo gusto, va a ser un placer poder recibir sus inquietudes, sus dudas, poder darles más información, poder concertar una reunión para que evacúen y se queden tranquilos de que todos los aspectos no hemos abordado, por ejemplo, y lo quiero mencionar, lo que es los estándares de ciberseguridad, está todo absolutamente cubierto, trabajamos con plataformas de programación de primer nivel mundial, tenemos toda la información para darles, trabajamos con equipos de IT integrados en los proyectos, procurement, no hay ningún inconveniente. Con muchísimo gusto vamos a recibir sus inquietudes, sus dudas, vamos a celebrar seguramente reuniones, les vamos a compartir más información al respecto. No quisimos agobiarlos con tanta información, pero va a ser un placer recibir sus inquietudes. Como comentario en términos de este tema de seguridad y demás, muchas de las compañías, y por una cuestión de confidencialidad, no está la lista de todos los clientes, pero hay laboratorios multinacionales de primer nivel que están trabajando con este tipo de tecnologías. Digo, en términos de seguridad. ¿Sí? Algunos nombres los deben haber deducido por las patologías y demás, y ya saben que son laboratorios de primer nivel. Solo como comentario. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, en ese caso vamos a compartir con todos ustedes este material. La grabación está disponible también para aquellos que deseen verla, nos la piden y se las enviamos. Y por supuesto, estamos abiertos a cualquier reunión que quieran desarrollar para profundizar en el tema. Más allá de que se transformen o no en clientes, creemos que la realidad aumentada es una herramienta que vino para quedarse en Pharma y en la vida, ¿sí? Cada vez más en el día a día queremos pintar la casa y nos encontramos una aplicación de realidad aumentada para ver cómo se vería mi sala de estar pintada de violeta. Entonces, creemos que incorporar estas nuevas herramientas en el día a día de Pharma es una cuestión de tiempo. ¿Ah? Y los pioneros son aquellos que más impacto van a tener. Así que les agradecemos a todos este rato para compartir y quedamos a disposición para lo que necesiten. Gracias, Laura, y gracias a todos por darnos su tiempo. Va a ser un placer continuar conversando. Y gracias de verdad. Muchísimas gracias. Saludos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buena tarde. Buenas tardes. Muchas gracias. Luego. Excelente, muchas gracias.
Extraordinario, gracias.